Estimados colegas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva sesión en este caso, de control de inflamación en el programa de actualización para el cirujano dentista, en un esfuerzo en conjunto entre la Escuela Nacional de Salud Pública y el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Bucal. Así como el dolor, el cuadro inflamatorio está íntimamente relacionado a este primero y son los desórdenes más frecuentes que nosotros vemos en la consulta. Por lo tanto, debemos darles un tratamiento tanto al dolor como característica de inflamación y al proceso inflamatorio per se, un trato racional y adecuado. Hemos planteado para el objetivo de esta sesión que podamos nosotros compartir evidencia científica sobre los conceptos actuales de inflamación y así como hemos entendido la fisiopatología del dolor, también entendamos cuáles son la fisiopatología y los procesos involucrados en el cuadro inflamatorio, cuáles son los fármacos que nosotros debemos usar y hacerlo de manera racional y presentar un protocolo para manejo de inflamación usando criterios farmacológicos y de racionalidad. Nuestros pacientes acuden con mucha frecuencia a la consulta para manejo de cuadros inflamatorios. Por lo tanto, el cirujano dentista debe estar en la capacidad de poder evaluar, diagnosticar y tratar de manera correcta. Sin olvidar o teniendo siempre en cuenta que el cuadro inflamatorio suele ser una respuesta a una injuria. Por ejemplo, en nuestra área en cirugía bucal y maxilofacial, un tratamiento quirúrgico es una injuria. Este trauma quirúrgico lo que va a promover o lo que va a provocar es un cuadro inflamatorio. Y cualquier injuria a los tejidos, que debe ser, por supuesto, hecha de manera planificada y correcta, esta injuria va a promover que haya una respuesta del organismo. Se va a desatar un mecanismo por el cual el organismo va a promover una reacción, una respuesta a esta injuria, y esa respuesta se denomina inflamación. Por supuesto que si nosotros vamos a planificar un tratamiento quirúrgico, debemos entender que el procedimiento quirúrgico debe ser planificado correctamente para disminuir los riesgos, respetando los protocolos, respetando los límites de acción y de competencia de cada especialidad. Y para ello debemos siempre tener en cuenta que el diagnóstico correcto es la parte más importante, la parte inicial crucial. Planifiquemos el tratamiento de manera correcta, realizar el tratamiento propiamente dicho con todas las competencias adecuadas y finalmente hacerle seguimiento al paciente. Recordemos que en nuestra profesión, en nuestra especialidad, es importantísimo las tomas de decisiones y debemos hacerlo siempre con un criterio adecuado. En nuestro caso, el criterio quirúrgico es fundamental. Recordemos que todo procedimiento que nosotros hagamos en el sistema estomatognático en boca va a haber una consecuencia, y la consecuencia en este caso es llamada inflamación, que va a presentar determinadas características, ¿cierto? De hecho, el dolor es la característica clínica más frecuente de un cuadro inflamatorio, pero esta inflamación va acompañada también de tumefacción, es decir, un aumento de tamaño, de volumen, hay calor en la zona, va a haber rubor, hay un enrojecimiento y pérdida de función, que por lo general se traduce en disminución de la apertura bucal, incapacidad para mover la cabeza, para abrir el párpado. Por lo tanto, teniendo en cuenta este principio, debemos entender que si vamos nosotros a promover o a provocar un cuadro inflamatorio producto de una intervención, esta tiene que ser sumamente planificada. Por eso es que uno de los principales principios quirúrgicos es que hagamos un procedimiento quirúrgico lo menos traumático posible. Y existe también un rol en la farmacología en todo este proceso. Por supuesto, recordemos lo que hemos visto en la sesión anterior de manejo del dolor. El dolor siempre va a iniciar con un estímulo, el cual va a excitar los nociceptores y estos van a generar un impulso nervioso, y a través de justamente el cuadro inflamatorio es que se va a amplificar y se va a hacer mucho más evidente ese impulso, ¿no? Se va a multiplicar y se va a potenciar. Este impulso eléctrico va a ser conducido hasta llegar a la zona presináptica para luego llegar al sistema nervioso central y este sea interpretado como dolor. Y a su vez, utilizando este mismo gráfico, recordemos cómo es que la medicación juega un rol importante en todo esto. Los
fármacos que actúan a nivel periférico son los antiinflamatorios no esteroideos juntos con los corticoides, es decir, lo que van a hacer los AINES y los corticoides es disminuir la generación del impulso y la amplificación del mismo. Los que van a bloquear la conducción del impulso nervioso son los anestésicos locales. Los que van a actuar en la zona presináptica, los analgésicos básicos, y los que actúan a nivel del sistema nervioso central, los analgésicos opiáceos. Y un grupo de fármacos que son los anticonvulsivantes que van a disminuir la conducción en este proceso. Tanto los anestésicos locales como anticonvulsivantes y analgésicos básicos, nosotros ya lo hemos visto en la sesión anterior de manejo del dolor, y lo que nos vamos a centrar en farmacología ahora para manejo del cuadro antiinflamatorio justamente son los AINES, que son las siglas de antiinflamatorio no esteroideo, y los corticoides. Como se han dado cuenta, no vamos a tocar en esta etapa los analgésicos opiáceos debido a que se necesita una determinada licencia para poderlos utilizar, pero sí les recomiendo por favor que lean parte de estos fármacos que son también muy interesantes. Un procedimiento que realizamos con mucha frecuencia en cirugía bucal y maxilofacial son las exodoncias de tercera molar. Y en este es un excelente ejemplo en el cual se pone de manifiesto la injuria sobre los tejidos, iniciando por una incisión, el decolado, la osteotomía, la odontosección, la abulsión, la ruptura de las fibras periodontales hasta lograr la abulsión completa de la pieza dentaria. Por supuesto que este trauma quirúrgico tiene una técnica depurada, una técnica lo menos traumática posible, pero va a producir una consecuencia. Esa consecuencia del procedimiento quirúrgico es el cuadro inflamatorio. Ojo, recordemos que una cosa es la consecuencia y otra cosa es una complicación. El cuadro inflamatorio no es ninguna complicación, es consecuencia del procedimiento. Por supuesto que si el procedimiento es mucho más severo, la inflamación también va a acompañar esa severidad. Mientras el cuadro o el procedimiento sea menos traumático, la inflamación se supone también, y es de esperar que sea menos también. Entonces, en resumen, podemos decir que la reacción inflamatoria, la inflamación como tal, es una reacción a una injuria, ¿okay? Y se va a representar clínicamente con los signos que ya hemos conversado: tumefacción, enrojecimiento, calor, rubor y pérdida de función. La inflamación va a tener una serie de procesos y algunos objetivos importantes, ¿no? Porque la pregunta sería: ¿para qué se produce un cuadro inflamatorio como respuesta a una injuria? Es básicamente para contener primero el agente agresor. Y para ello va a haber una vasodilatación, que es el proceso más importante en la inflamación. Hay una vasodilatación, hay una separación de las células endoteliales que va a permitir la salida de la célula de defensa junto con plasma. Y eso es lo que provoca la tumefacción y la hinchazón. ¿Okay? Y el enrojecimiento se produce porque hay muchos vasos sanguíneos que van a tener vasodilatación al mismo tiempo. ¿Okay? Pero es básicamente este primer evento de vasodilatación y salida, o permitir la salida de la célula de defensa con el plasma para que se pueda contener y aislar el agente agresor, por ejemplo, en el caso de una infección. Y a su vez, estas células van a ayudar a destruir los microorganismos, o mejor dicho, son los principales actores en la destrucción de los microorganismos, a detener un proceso infeccioso. Y finalmente, porque la respuesta inflamatoria es el primer escalón, el primer paso para la cicatrización y la reparación de los tejidos. En un cuadro bastante interesante se producen o se representan los 5 signos cardinales de una inflamación. Va a haber calor, va a haber enrojecimiento o rubor, va a haber tumefacción, va a haber dolor y pérdida de función. Lo que debemos tener en cuenta es que el manejo farmacológico antiinflamatorio debe ser muy prolijo, debe ser bastante racional, y lo que debemos evitar es una respuesta exagerada, no acortar el cuadro inflamatorio necesariamente a cero. Necesitamos la inflamación, ¿ok? Eso es muy importante que se entienda. Para que se produzcan todos estos eventos existen mediadores. Sustancias, por ejemplo, vasoactivas como las aminas, estamos refiriendo a la histamina y la serotonina, que son las primeras sustancias que se van a producir en un cuadro inflamatorio para que a su vez esto llame a otras células y a otros eventos. Por ejemplo, las proteasas plasmáticas, como el sistema de complemento, el sistema de las cininas, los sistemas derivados de los factores de la coagulación, van a ayudar a este cuadro inflamatorio.
El más importante, por supuesto, es los metabolitos del ácido araquidónico, que lo vamos a ver en un momento, donde el rol de las ciclooxigenasas es bastante alto. Y finalmente las citocinas, muchas sustancias como la monosina, linfocinas, interleuquinas, factores de necrosis tisular, ¿no? Son sustancias que van a promover que este cuadro inflamatorio se produzca, pero también van a tener un efecto muy bueno para poder controlar un proceso infeccioso, por ejemplo. De todos estos cuadros, el más importante, de hecho, son las ciclooxigenasas, y es importante entenderlo para que a su vez podamos comprender cómo se maneja el cuadro inflamatorio. El ácido araquidónico es uno de los componentes de la membrana, ¿okay? O mejor dicho, se va a desprender de estos fosfolípidos de membrana cuando son injuriados. Cuando se produce un trauma de cualquier tipo, quirúrgico, químico, ¿no? Físico, de calor, etcétera, lo que se va a promover a través de la formación de la enzima fosfolipasa 2 es que los fosfolípidos de membrana formen el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a tener dos vías. Por un lado, se va a juntar o se va a estimular con la ciclooxigenasa, la famosa COX, tanto 1 como 2, y por el otro lado con las lipooxigenasa 5. ¿Para qué? Para que este ácido araquidónico se metabolice y forme, por ejemplo, prostaglandinas como la G2, la H2, la E2, tromboxanos A2 y la prostaciclinas. Y cuando se junta con la lipooxigenasa, se van a producir los leucotrienos de la A a la E4. Estas sustancias de aquí, las prostaglandinas junto con los tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, se denominan los metabolitos del ácido araquidónico. Y estas sustancias son los que a su vez se denominan mediadores químicos de la inflamación, y cada uno de ellos va a tener una función importante. Por ejemplo, las prostaglandinas E con I van a producir vasodilatación. Las prostaglandinas E van a producir hiperalgesia. Esta prostaglandina E es la que está relacionada directamente con la producción del dolor exagerado. Los tromboxanos A2 van a producir agregación plaquetaria, y los leucotrienos, tanto C, D y E, van a aumentar la permeabilidad vascular porque están relacionados directamente con la función quimiotáctica, que es la de acción antiviral, antibacteriana, es decir, son las que van a controlar los leucotrienos, son los que van a controlar un proceso infeccioso que es muy importante. Cada uno de estos mediadores de la inflamación está relacionado a una enzima previa. Por ejemplo, la prostaglandina E2 con la I están relacionadas a la ciclooxigenasa 2, la prostaglandina E también con la 2, el tromboxano con la ciclooxigenasa 1 y los dos últimos con la lipooxigenasa, como lo hemos visto. Por lo tanto, es importante saber diferenciar entre la ciclooxigenasa 1 y 2, porque según la fisiopatología es que nosotros vamos a decidir cuál de estas rutas vamos a tener que inhibir. Por eso es que es importante conocer cuál es el rol que cumplen las ciclooxigenasas en todo este proceso de la inflamación, ¿no? Son dos isoenzimas. Por un lado la ciclooxigenasa 1, que se llama fisiológica, y por el otro la ciclooxigenasa 2, denominada inducible. La primera se denomina así porque está relacionada a procesos fisiológicos, como el de protección gástrica, por ejemplo, agregación plaquetaria, protección hepática y disfunción renal. Y por el otro lado, la ciclooxigenasa 2, que es inducible, es la que está directamente relacionada con un proceso inflamatorio, por supuesto la producción del dolor y la tumefacción que se produce. Esto es importante porque la medicación tradicionalmente siempre se ha dirigido, si bien es cierto, a las ciclooxigenasas, pero sin distinguir ninguna de las dos. Ahora queda claro que nuestro objetivo más importante debe ser inhibir la ciclooxigenasa 2. Por eso es que los antiinflamatorios tienen una clasificación dependiendo del grado de acción. Recordemos, cuando se produce un daño en la membrana, los fosfolípidos van a interactuar con la fosfolipasa 2 y van a formar ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a interactuar tanto con ciclooxigenasa 1 como la 2 para formar esas prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. Hablando de la parte farmacológica y del modo de acción, los antiinflamatorios se van a dividir en dos grandes grupos: aquellos no selectivos, es decir, aquellos AINES que van a inhibir tanto ciclooxigenasa 1 como la 2. Y recordemos que esto es un inconveniente, esto es un problema, porque si bien es cierto, van a inhibir la ciclooxigenasa 2 relacionada directamente al cuadro inflamatorio y al dolor, están inhibiendo también la ciclooxigenasa 1, que está relacionada a procesos fisiológicos, ¿no? Como protección gástrica, entre otros. Estos AINES no selectivos, también llamados AINES tradicionales, son los que en muchos de los casos están derivados del ácido acetilsalicílico,
¿no? Llamados también entonces AINES convencionales. Y según su familia química, por ejemplo los salicilatos, dentro de ellos encontramos el ácido acetilsalicílico con el clorosinato de lisina, los derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno, derivados del ácido arilacético como diclofenaco, los derivados del grupo pirrilo-pirrol como el ketorolaco, los derivados indolacéticos como la indometacina y los derivados del oxicam como el meloxicam son los denominados AINES convencionales, que tienen una forma de actuar bastante similar, es decir, inhibición no selectiva de la ciclooxigenasa. Pero también existe un grupo de AINES denominados AINES selectivos, es decir, aquellos AINES que solamente van a inhibir la ciclooxigenasa 2 y la ciclooxigenasa 1 va a continuar su ruta normal haciendo los procesos fisiológicos. Y por sus siglas en inglés se les conoce como los COX-2, inhibidores selectivos de COX-2. Y en ellos tenemos actualmente en el mercado etericoxib y celecoxib. ¿Cuál de los dos nosotros debemos utilizar? De eso va a depender de muchos factores, pero por lo general se sugiere que sean los inhibidores selectivos de COX-2 siempre nuestra primera opción. En caso nosotros querramos utilizar del otro grupo, tenemos que usar siempre y poner en la balanza riesgo-beneficio. Este mismo cuadro nos va a servir para poder explicar cómo es que actúan los corticoides. Los corticoides no tienen ninguna acción analgésica. Sin embargo, al actuar desde la primera parte de esta cascada, desde la fosfolipasa, lo que van a producir es un cuadro inflamatorio mucho más disminuido. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que la inflamación es necesaria, pero debemos manejarla de manera adecuada. Tradicionalmente, o antes de ingresar a la parte tradicional de cómo es que se manejan estos antiinflamatorios, no debemos olvidar que la mejor manera de mejorar un cuadro inflamatorio es siempre retirando el agente causal. Si la inflamación se debe a un proceso infeccioso, debemos curar la infección. Ya van a tener ustedes una sesión donde se va a explicar de manera detallada cómo es que se maneja un cuadro infeccioso, ¿cierto? Siempre eliminando la causa. Siempre va a ser la primera filosofía, la primera norma para manejo de procesos infecciosos. ¿Okay? Lamentablemente existe una cultura bastante arraigada en el que la primera opción para el manejo de un proceso infeccioso es el antibiótico, cosa que no es correcta. ¿Okay? El antibiótico es un ayudante, coayuda a mejorar el cuadro, pero no es lo más importante. Recuerden siempre esto, lo más importante para manejar un cuadro infeccioso y por lo tanto un cuadro inflamatorio es eliminar el agente causal. Mientras no se retire el agente causal, va a seguir en lo mismo y vamos a ver qué inconvenientes puede producir. Dicho esto, definitivamente los AINES selectivos o no selectivos y con los corticoides, ¿okay?, han sido ampliamente utilizados y reportes hay muchísimos en la literatura, ¿cierto? Esto incluso en algunos casos va a depender de la experiencia y de la formación que se ha tenido en la predilección por uno u otro medicamento. Hay que tener en cuenta cuáles son los efectos de cada fármaco y cuál es la vía de administración más adecuada. Las dos vías de administración que más se utilizan en la profesión es la vía oral y la vía intramuscular. Definitivamente los AINES con los corticoides, me refiero a AINES tradicionales con los corticoides, siguen siendo los más frecuentemente usados, pero hay que hacerlo de manera racional y adecuada y tener mucho cuidado con algunos cuadros, por ejemplo en infecciones. Existe un libro muy interesante sobre la base farmacológica de la terapéutica de Goodman y Gilman, del doctor Lawrence Brunton, donde especifica o da las características más importantes de algunos AINES. ¿Okay? Los AINES más importantes, los más utilizados en la consulta, mejor dicho, de uso en estomatología, de uso en odontología, por ejemplo, el ibuprofeno es uno de los más utilizados. Y algunas características del ibuprofeno es que posee muy buena capacidad analgésica. ¿Okay? Es muy buena capacidad analgésica, recordemos, viene del ácido propiónico. Sin embargo, el efecto antiinflamatorio es bastante bajo. ¿Okay? Pero el efecto analgésico es importante. Debemos entender también que el ibuprofeno, por ejemplo, se absorbe de forma muy rápida, se une con avidez a la proteína y experimenta un metabolismo hepático. Así que hay que tener cuidado cuando el paciente menciona que tiene algún problema con el hígado. Las formulaciones más frecuentes que se encuentran en el mercado son en cápsulas o blandas de gelatina o en algunas cápsulas ovaladas,
tanto de 200, 400, 600 y 800. En el Perú son bastante comunes la de 400 y de 800 miligramos. Y en algunas presentaciones de suspensión oral y gotas orales de 100 y 200 cada 5 mililitros. Estas son las más frecuentes. Estas dos últimas son de uso pediátrico o en aquellos pacientes que no pueden pasar un elemento sólido. Si bien es cierto, es mejor tolerado que el ácido acetilsalicílico, ¿okay? Pero hay que tener en cuenta que tienen efectos secundarios. Recordemos que el ibuprofeno pertenece al grupo de los AINE no selectivos, por lo tanto va a inhibir tanto COX-1 como COX-2 y siempre va a ser un riesgo los efectos gastrointestinales principalmente. Irritación gástrica o estimulación de una úlcera gástrica. ¿Okay? ¿Qué otros efectos, además de los gastrointestinales, que son los más frecuentes? Gracias a Dios son los menos frecuentes, pero pueden producir trombocitopenia, exantema, cefalea, mareos, visión borrosa y en algunos casos ambliopía tóxica, es decir, discrepancias en la visión, retención de líquido y edema. Puede ser utilizado en embarazadas, obviamente siempre y cuando el beneficio sobre todo, sea mucho mayor. ¿Okay? Se considera que la excreción por la leche materna es menor, así que se puede utilizar con precaución en mujeres que están lactando. Estas son las características más importantes del ibuprofeno y es una muy buena alternativa, pero recordemos que es un AINE no selectivo. El otro bastante utilizado en el mercado es el diclofenaco, ¿no? El diclofenaco es derivado del ácido fenilacético y se comercializa tanto para administración oral, administración transdérmica con algunos parches o incluso para aplicación tópica u oral. El diclofenaco es un muy buen analgésico, bastante similar al ibuprofeno. Tiene también mucho efecto antipirético y el efecto antiinflamatorio de repente es un poco mayor, más o menos entre un 10 y 15% del diclofenaco. Es un poco más potente el diclofenaco con respecto al naproxeno o algunos otros AINES tradicionales, ¿no? Hay un efecto importante aquí que considerar. El diclofenaco en su absorción va a tener un primer paso considerable. ¿Qué significa el primer paso? Aquella absorción que se da primero en una preabsorción o en una absorción inicial primero en el hígado y luego regresa al torrente sanguíneo. De tal manera que se pierde casi el 50% de diclofenaco biodisponible. Eso hay que tener en cuenta porque eso en algunos casos de dolor severo nos lleva a aumentar la dosis y puede haber inconvenientes. La dosis habitual es de 100 a 200 miligramos diarios, ¿no? Pueden ser administrados en 3 o 4 dosis. Recordemos que el diclofenaco viene en tabletas de 50 y 75 y en muchos casos el diclofenaco es combinado con algunos analgésicos como el paracetamol, por ejemplo. Con respecto a los efectos secundarios, tiene también efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales, en el 20% de los pacientes y cerca de ellos 2% aproximadamente suspenden el tratamiento porque es muy gastrolesivo. Y no se recomienda, no hay dosis de diclofenaco para niños, no se recomienda en uso en niños, ni en lactantes, ni en embarazadas, hay que tener en cuenta. Y a diferencia del ibuprofeno, el diclofenaco no interviene con el efecto del ácido acetilsalicílico, eso es algo que me olvidaba. El ibuprofeno no debe ser utilizado junto con el ácido acetilsalicílico. Estos son los dos más frecuentemente usados. Cualquiera de los dos, obviamente teniendo en cuenta algunas consideraciones, se puede utilizar. Y hay otro fármaco también utilizado con mucha frecuencia para, en el caso, por ejemplo, de dolor postquirúrgico, y es el ketorolaco, muchas veces utilizado de manera intramuscular, de 30 y de 60, y la unión con un corticoide. El hecho de juntar un AINES con un corticoide es bastante bueno porque potencian el efecto positivo, pero también potencian el efecto negativo. ¿Okay? Hay un efecto de sinergia que hay que tener bastante cuidado y hay que saberlo evaluar de manera cuidadosa. Por lo general nosotros recomendamos el uso intramuscular de los fármacos, es decir, antes de los procedimientos. ¿Okay? Esto es una medicación frecuente que ha cambiado. Ahora estamos prácticamente utilizando de manera exclusiva aquellos fármacos de uso selectivo, ¿no? Pero por una cuestión didáctica y una cuestión de docencia estamos describiendo algunos de ellos.
El ketorolaco entonces es un AINES también utilizado y el efecto analgésico es sumamente potente, es bastante bueno. Sin embargo, las propiedades antiinflamatorias como los anteriores también moderada, no es tan buena. Eh, Ojo que hay un límite para usar el ketorolaco, tengan mucho cuidado con eso, no podemos usar el ketorolaco de manera prolongada, debe ser igual o menor a 5 días máximo. Por lo general los cuadros inflamatorios postquirúrgicos requieren máximo de 3 días, máximo 4, así que hay que tener bastante cuidado, no deben usarlo de manera muy crónica, digamos, ¿no? Eh, una cosa que es importante es que en intramuscular, tanto de 30 como de 60, sobre todo en esta última dosis, se puede utilizar en muchos casos una sola vez al día, ¿no? Eh, el efecto secundario que tiene el ketorolaco va de la mano o relacionado directamente con la cantidad del fármaco. 60 miligramos de ketorolaco, por supuesto, es 6 veces más de riesgo incluso de tener efectos secundarios que una tableta de 10 o de 20 vía oral. Recordemos que en 20 miligramos también existe una presentación sublingual en la cual se disuelve y se aprovecha esa zona. Los efectos secundarios son mucho más severos definitivamente entre el ketorolaco, diclofenaco e ibuprofeno. El ketorolaco es el más gastrolesivo y va a producir muchas dispepsia, náuseas, dolor en el caso del lugar de la inyección y bastante ardor esofágico. Hay que tener bastante cuidado con el ketorolaco, no le podemos dar a aquellos pacientes que tienen algún problema de coagulación, problema hepático y en pacientes mayores de 50 años. Entonces, hay que tener en cuenta que el riesgo importante del ketorolaco es la reacción adversa en el tubo digestivo. Insisto, es el más gastrolesivo de todos, ¿no? Pero también puede provocar problemas renales, de hemorragia, y es uno de los medicamentos más relacionados a hemorragias postquirúrgicas. Así que prácticamente lo estamos dejando de usar ya hace un buen tiempo. Una buena, a pesar, ¿no? A pesar que es un analgésico potente, cada vez se utiliza menos, porque resulta que existen fármacos tan potentes, ¿no? O de igual potencia que el ketorolaco de 60 miligramos intramuscular, pero ahora en tabletas. Imagínense esa gran ventaja. Tenemos fármacos que son tan potentes que un diclofenaco de 75, que un ketorolaco de 60 o que un ibuprofeno de 800 miligramos en tabletas, incluso con dosis una diaria. Nos estamos refiriendo a los AINES selectivos de COX-2, ¿no? Los famosos COPSIF, como el ejemplo de etericopsif. Etericopsif es un agente selectivo de COX-2, recordemos que inhibe solamente COX-2 y la COX-1 la deja prácticamente intacta. Y lo que hace este etericopsif es solamente inhibir la ciclooxigenasa 2, ¿no? Y es muy utilizado en cuadros bastante dolorosas como artritis, artritis reumatoidea, artritis gotosa y por supuesto tiene indicación para cirugía bucal. Recordemos, este copsif es vía oral. Y es potente, es importante, el efecto es muy bueno. La efectividad de Tricopsif está sumamente probada, tanto cuando se le ha comparado con analgésicos opiáceos, analgésicos tradicionales y con otros AINES. Estos son algunos ejemplos, algunos artículos. Este es uno de los primeros de Malmström, donde me comparan este Tricopsif, ¿no? con analgésicos opiáceos, ¿no? Y de este artículo se desprenden alguna información muy importante, ¿no? Que el efecto de la absorción y el efecto clínico es bastante rápido, aproximadamente en 24 minutos, y su efecto puede durar incluso hasta 24 horas, es decir, tiene un alivio rápido y sostenido del dolor. En este artículo se le comparó con oxicodona y acetaminofén, es decir, un analgésico opiáceo y un analgésico convencional. Y se concluyó que Tericopsif tiene una efectividad analgésica bastante alta y muy bien aceptado y tolerado. ¿Okay? Hay muchos estudios. Este es otro artículo de Chan también del uso de oxicodona con acetaminofén. Y finalmente uno de los últimos es este de Daniels, donde compara, ¿no? Tericopsif con ibuprofeno, con acetaminofén con codeína. Y se encuentra que una sola dosis, tanto de 90 como de 120, tiene dosis sostenida, ¿no? Concentraciones sostenidas y alivio del dolor sostenido por 24 horas con una sola tableta. Tan potente como darle ibuprofeno de 604 veces al día, ¿no? Es decir, con dosis totales de 2400.
Es una tableta o un producto sumamente potente en el efecto analgésico y bastante bien tolerado, ¿no? Se han hecho estudios al respecto y cuando se trata de dosis muy pequeñitas, dosis puntuales, no hay ningún efecto importante. Incluso se han hecho estudios a larga data como el estudio MEDAL, por ejemplo, en el cual comparan etericocif con diclofenaco con respecto a tolerabilidad gastrointestinal e incluso seguridad cardiovascular, que es uno de los, digamos, de los temores y algunos de los problemas que le han cargado a los COPSIF, cosa que se ha ido ya diluyendo en el tiempo porque han demostrado seguridad bastante buena. Incluso nosotros tuvimos oportunidad de hacer una tesis de investigación en la maestría para comparar el ketorolaco. Miren lo que comparamos, una sola tableta de Tericopsif versus ketorolaco de 60 con dexametasona de 4, ¿no? Que es una de las medicaciones más utilizadas, ¿no? Con la intención de demostrar que Tericopsif es una medicación efectiva, segura, cómoda, práctica para los pacientes, ¿no? Y que no había estudios previos. Lo hicimos en la Universidad Cayetana Heredia, donde nosotros operábamos a los pacientes y a un grupo de pacientes que eran sometidos a exodoncia tercera molar se le daba Tericopsif antes de la cirugía y a otro grupo se le infiltraba ketorolaco de 60 con dexametasona de 4, ¿no? Intramuscular. Y esto era preoperatorio, 30 minutos antes. Todos los pacientes eran sometidos a cirugía de tercera molar y luego eran evaluados con respecto a la presencia del dolor a la cuarta, sexta y 24ª hora, ¿no? Y los resultados fueron bastante promisorios, donde no se encontró diferencia significativa en ninguno de los valores evaluados, ¿no? Ni en la intensidad del dolor, ni en promedio de la escala análoga visual, ni en la calificación que le daban los pacientes, ¿no? Por lo tanto, las características de analgesia, tanto de Tericopsif versus ketorolaco con dexametasona, fueron bastante similares, ¿no? Entonces, una de las conclusiones fue que el Tericopsif de 120 administrado vía oral es una medicación con efectividad analgésica muy buena, ¿no? Comparable con ketorolaco con dexametasona. Es decir, poniéndolo en términos simples, darle una tableta de Tericopsif es tan potente como inyectarle ketorolaco con dexametasona intramuscular. Y además el confort postquirúrgico fue bastante bueno, ¿no? Si bien es cierto, es multifactorial, ¿no? Las características postoperatorias, debemos cuidar todos los factores. Medicación, por supuesto, pero sobre todo darle o hacer un tratamiento bastante cuidadoso. Y la tercera conclusión, que es la más importante, que Tericopsif, que es un inhibidor selectivo, es una muy buena alternativa para el tratamiento del dolor postquirúrgico en esos 11 terceras molares y cumple estos tres factores, ¿no? Es efectiva, es cómoda de administrar y es bastante segura. Por eso que nuestro protocolo ahora ha variado mucho, ¿no? Ha variado mucho. De hecho, vamos a poner en la parte final cuál es el protocolo y cuáles son las características más importantes. Y finalmente vamos a hablar de un fármaco también bastante utilizado y lamentablemente mal utilizado, y nos estamos refiriendo a los corticoides, y hay que tener mucho cuidado con esto. Los corticoides hay que saberlos utilizar, hay que usar mucha racionalidad, ser bastante criteriosos para poder utilizar los corticoides. Lo primero que debemos entender es que los corticoides son la contraparte de aquellos que se sintetizan en la corteza suprarrenal, ¿cierto? Y tienen doble actividad. Por un lado, los glucocorticoides que van a tener una actividad sobre los hidratos de carbono, proteínas y grasas, y por el otro lado, los mineralocorticoides para el equilibrio de determinados electrolitos como el sodio, potasio y algunos líquidos, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en la clínica? Que los corticoides tienen doble acción. Por un lado, algunos tienen acción antiinflamatoria y por el otro lado tienen acción antialergénica o autoinmune, ¿no? Antialergénica. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Uno de los corticoides más utilizados es la dexametasona, ¿no? Y la dexametasona tiene una respuesta antiinflamatoria tremenda, muchísimo más que un AINES, ¿ok? Pero no tiene efecto analgésico. Por lo tanto, esa es la explicación por la cual es bueno mezclar, en algunos casos, un AINES con un corticoide, pero hay que saberlo hacer y en qué momento, ¿no? ¿Y por qué tienen una respuesta antiinflamatoria? ¿Por qué clínicamente tienen una buena respuesta? Porque van a reducir la permeabilidad capilar, la exudación local y la actividad fagocítica. Entonces, esto suena bien, ¿cierto? Evita la vasodilatación, evita que salga el plasma, ¿ok? Pero hay un problema, evita que salgan las células y por lo tanto la actividad fagocítica también va a disminuir. Va a inhibir o va a interferir en los pasos de la respuesta inflamatoria de la respuesta local, ¿ok? Y además tiene un gran problema.
Todo esto, insisto, que parece bien y que suena bien, clínicamente el paciente va a estar menos tumefacto, etcétera, tiene un problema porque va a favorecer la diseminación de las infecciones. Eso es un problema, ¿ok? Por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener en cuenta que los corticoides son solo paliativos, ¿ok? No erradican la causa de la inflamación y además puede ser que algunas entidades como una infección se acentúen o que sean mucho más severas. Entonces, ¿cómo podemos llevarlo esto a la práctica? Debemos saber a qué cuadro inflamatorio nos estamos refiriendo. Si nosotros vamos a utilizar para disminuir un cuadro inflamatorio, por ejemplo, postquirúrgico, se puede utilizar la dexametasona, ¿ok? Para disminuir, no para anularla, disminuir la respuesta antiinflamatoria, siempre y cuando no haya infección, ¿ok? Si es una tercera molar o cualquier procedimiento donde va a ser traumático, va a haber manipulación del hueso, va a tardar algunos minutos adicionales, sí se puede o se debería contemplar el uso de algún corticoide tipo dexametasona, pero si hay proceso infeccioso de por medio, por favor, está totalmente proscrito. Aquí sí tenemos que ser muy enfáticos en esto porque hay una mala práctica, una pésima práctica de que se den corticoides a un paciente que esté infectado. Ese es lo peor que se puede hacer, ¿ok? Persona que indica corticoides en un proceso infeccioso lamentablemente no tiene claro cuáles son los principios farmacológicos, ni de farmacocinética, ¿ok? Ni farmacodinámica. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se indican corticoides. Insisto, y lo pongo en rojo grandote, no se deben usar corticoides cuando se está frente a una infección. ¿Ok? No sé por qué se tiene, no sé de dónde ha salido esa mala costumbre de paciente con una tumefacción, paciente con proceso infeccioso, le dan antibiótico tipo clindamicina intramuscular y también se les ocurre dar dexametasona. Eso es un despropósito, eso no es correcto. Y la respuesta es por la pregunta que salta es ¿por qué? ¿No? Probablemente muchos de ustedes se estén rascando la cabeza o se les esté, eh, no sé, cruzando por la mente muchos adjetivos. Pero hay una explicación importante. Los corticoides, en este caso, por ejemplo, la dexametasona, lo que va a evitar es la respuesta inflamatoria porque va a evitar a su vez que salgan estas células. ¿Ok? Evita la diapedesis, evita que la transmigración, existen muchos nombres para explicar cómo es que las células de defensa que están intravasculares salgan, ¿no? Al medio extravascular, valga la redundancia. Pero recuerden que cuando salen estas células, salen con plasma. Eso es lo que produce la tumefacción. Entonces, si un corticoide inhibe esta respuesta inflamatoria, entre comillas, no hay mucha hinchazón, podemos estar felices, pero también está inhibiendo esta acción fagocítica. Eso es lo malo de los corticoides. Por lo tanto, en un proceso inflamatorio infeccioso, donde hay vasodilatación tremenda, donde hay hinchazón, es producto fisiológico de esa lucha constante. El organismo está mandando células y mandando plasma para que puedan destruir los organismos. ¿Ok? ¿A quién en su sano juicio se le va a ocurrir que en pleno de esa guerra inhibas a las células de defensa? No tiene sentido. Entonces, por favor, espero que con esta explicación quede claro que los corticoides no deben usarse en caso de infecciones. ¿Ok? Los corticoides no van a producir disminución de la tumefacción. Esa tumefacción, producto de la infección, va a mejorar cuando se cure la infección a través del retiro del agente causal. ¿Ok? En resumen, los corticoides reducen la permeabilidad vascular y producen disminución de la respuesta inmune localizada y condicionan a la diseminación de una infección. ¿Ok? Así que por favor no deben dar corticoides cuando están frente a un proceso infeccioso. Ténganlo muy en cuenta, por favor. Por el otro lado, el efecto también de algunos corticoides es disminuir la respuesta inmunológica y alérgica. ¿Ok? Eso es muy importante. Así que nosotros podemos usar algunos de ellos cuando se produzca una reacción alérgica medicamentosa, desde la anestesia, algunos fármacos que podemos dar. Entonces alteran la competencia inmunológica, suprimen los estados de hipersensibilidad y fenómenos alérgicos. Uno de ellos, o de los más utilizados, es la hidrocortisona, por ejemplo, de 100 miligramos y de 250 miligramos. Y estos productos deben ser no de uso, sino
siempre deben estar presentes en nuestra consulta porque no sabemos en qué momento lo vamos a utilizar. ¿Okay? Son corticoides de acción rápida con un efecto inmunológico y antialérgico importantísimo. Si un paciente tenemos la mala fortuna de ponerle anestesia y el paciente tiene una reacción alérgica, está indicado inmediatamente colocarle esta hidrocortisona. Otro medicamento se puede utilizar es prednisona también, ¿okay? En tabletas intramuscular, pero la hidrocortisona tiene un efecto mucho más rápido. El problema de esta prednisona, ¿okay? Por ejemplo, es que va a producir inmunodepresión, pero esa inmunodepresión sí es sistémica, ¿no? Entonces, a pesar que tienen muy buenos efectos los corticoides, ¿no? Las propiedades farmacológicas son muy buenas, deben ser utilizados con manera racional y los efectos siempre se tienen que valorar. Hay mucha literatura al respecto, esto es uno de los más importantes. Es antiguo, es del año 2000, pero sigue con algunos conceptos vigentes del doctor Alexander para una revisión del uso de corticoides en cirugía dentoalveolar. Este es otro reporte del Journal de la Asociación Americana de Odontología, donde hace la diferencia entre el uso de acetaminofén, AINE no selectivos, AINE selectivos, opiáceos y tramadol, que es lo que nosotros hemos estado explicando en estas dos sesiones. Para poder resumir esto, y estamos en estos últimos 3 minutos, el protocolo para manejo del dolor y la inflamación es el siguiente. Primero, la opción ahora de primera mano o nuestra primera opción para poder indicar un fármaco es la vía oral. La vía oral es la primera opción que nosotros vamos a tener. Es mejor, otra condición para manejar el dolor y la inflamación, es que manejemos la parte preoperatoria. Es preferible siempre darle antes de un procedimiento, ¿ok? O darle horario para que nosotros podamos disminuir esa posibilidad de dolor e inflamación. No esperemos que le duela, por lo tanto, suele ser una política no tan buena, no es una buena decisión darle condicionado, ¿no? La famosa frase, si te duele, lo tomas. Es mejor, por lo menos, después de un procedimiento, que le demos por lo menos un par de días o 3 días, así sea solamente paracetamol. Es una frase, ¿no? Porque el paracetamol tiene bastantes efectos buenos. Y preoperatorio, nosotros podemos manejar un AINE selectivo como etericopsib, tanto de 120 como de 90. Eso va a depender del peso del paciente. Cuando son pacientes mayores de 75 kilos es mejor utilizar 120, cuando son menores de 75 90 miligramos. Y podemos utilizar también vía oral corticoides, ¿ok? Tipo dexametasona. Si sabemos de antemano que va a ser un procedimiento quirúrgico cruento, se va a levantar un colgajo, va a haber osteotomía, odontosección, etc., es mejor adelantarse a las molestias e indicar un AINES con un corticoide. Pero aquí bien claro, por favor, se deja que no se debe usar corticoides en caso de infección, ¿ok? Excepto en caso de infección. Si hay pericoronaritis, hay abscesos, no se debe utilizar corticoides. El dolor y la inflamación podemos clasificarla según los puntajes que nos dan los pacientes en dolor e inflamación leves, moderados y severos. Y para ello también debemos hacer uso racional de los fármacos. Por ejemplo, para dolor leve es suficiente con paracetamol. Puedes utilizar de 500 o de 1 gramo cada 8 horas, siempre horario. ¿Ok? Siempre horario. ¿De qué depende esto? De las características del procedimiento y las características del paciente, ¿no? Si es que está lactando, si es que está embarazada, si es que tiene un problema renal. En problemas hepáticos, por favor, sí no se deben dar paracetamol, para nada, incluso el peso del paciente. Entonces, para dolor leve, suficiente con paracetamol. Para el dolor moderado, nuestra primera opción siempre va a ser etericopsib de 90, ¿ok? Vía oral cada 24 horas. Y si el paciente es mayor a 75 kilos, le damos de 120, una vez al día nada más, es la dosis convencional. Podemos utilizar paracetamol de 1 gramo vía oral cada 8 horas. Normalmente damos estos dos, etericopsib y paracetamol. ¿Okay? Cualquiera podría preguntarme, pero etericopsib podría ser en algunos casos de caro. Sí, puede ser un producto caro, pero es bastante seguro. En ese caso, si queremos una alternativa para etericopsib, es mejor utilizar ibuprofeno. Por lo tanto, para dolor moderado, usamos ibuprofeno, que es un AINES, junto con un analgésico que es paracetamol. Recordemos que los dos se potencian, no es que se potencien, sino que actúan a niveles diferentes, no se contraponen. Recordemos, los AINES actúan a nivel periférico y el anestésico como paracetamol, analgésico, va a actuar a nivel central. ¿Ok? Entonces, en dolor moderado, en resumen, vamos a usar
un AINES y un analgésico. El AINES puede ser etricosib o ibuprofeno y el analgésico paracetamol, y en este caso de 1 gramo. Y para dolor severo, para dolor severo vamos a usar etricosib ya de 120, e incluso podemos darlo cada 12 horas, y ahí sí obligatoriamente con paracetamol de 1 gramo, que se utiliza cada 8 horas. En el dolor moderado puede ser alternativo mezclarlos, salvo que sea moderado ya, digamos, tirando hacia severo, ¿no? Pero aquí para dolor severo sí se tienen que juntar. Y podemos añadir para dolor severo dexametasona, siempre y cuando no haya infección. Siempre y cuando no haya infección. Estos son el protocolo y es el manejo característico. Por supuesto, esto siempre y cuando vaya de la mano con el retiro del foco causal. Y como conclusión podemos decir aquí que la medicación, en este caso, por ejemplo, medicación de rescate, me olvidaba, es decir, ¿qué pasa si ninguno de estos protocolos se utiliza? Podemos utilizar tramadol de 50 o de 100 miligramos vía oral, ¿no? En este caso sí, si hay mucho dolor y que no ha habido un efecto adecuado de los tres. O podemos utilizar, aquí sí podríamos utilizar algún AINES tipo ketorolaco de 60 miligramos intramuscular, Entonces, es cosa de cambiar el chip, cosa de ir mejorando nuestra medicación, y no es necesario ponerle intramuscular de primera mano a nuestro paciente. Podemos manejarlo con vía oral tranquilamente, salvo que ninguno de esos esquemas haya funcionado, y es bastante raro porque los pacientes se manejan bastante bien con etricosib. Y por supuesto, aquí en el dolor severo también se puede utilizar ibuprofeno de 800 cada 8 o incluso cada 6 horas, ¿no? 4 veces al día. Muy bien, entonces en conclusiones podemos indicar que es muy importante que la evaluación sea personalizada de nuestros pacientes, todos individualizados. No podemos tomarlos a todos y ponerlos en el mismo saco. Hay que siempre verificar las características de cada paciente y por supuesto dar un uso racional de los fármacos según la necesidad del paciente. Si tuviesen alguna pregunta, alguna duda, por supuesto están los correos abiertos para que nos puedan hacer llegar sus consultas, y vamos a hacerle llegar los links con la información pertinente para que la puedan ustedes desarrollar de manera mucho más profunda. Recuerden que el alivio es inevitable, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No hagamos sufrir a nuestro paciente, démosle siempre un trato humano. No me queda más que agradecerles a ustedes por su tiempo, por su predisposición. Espero que aprovechen esta y todas las sesiones con los diferentes colegas que lo están haciendo con mucho cariño y con mucho desprendimiento, para que podamos tener una profesión mucho más empoderada, mucho más preparada para hacerle frente a cualquier patología y a cualquier problema que se pueda presentar en nuestra práctica. Solamente decirles que, si bien es cierto, nosotros hacemos el esfuerzo por estudiar, por capacitarnos, por estar siempre atentos, nada fuese posible si no lo permite o no vamos de la mano con Dios. Así que una frase interesante que les dejo para reflexión es que debemos rezar como si todo dependiera de Dios, y debemos trabajar como si todo dependiese de nosotros, como lo decía el gran San Agustín. Les mando un fuerte abrazo. Aquí están mis datos, cualquier consulta que necesiten, y si quieren alguna información adicional, pues estaremos gustosos de podérsela brindar. Recuerden que nuestro trabajo es mantener entretenido al paciente mientras Dios lo sana. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, sigan cuidándose, no bajen la guardia, por favor, y que Dios los bendiga. Saludos para todos, en su familia, que todo esté bien. Cuídense mucho. Será hasta otra oportunidad. Gracias.